Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Qué alegría, qué felicidad de estar leyendo aquí para ti. Bueno, estamos en tu especial amor. Y si quieres saber de economía, ve al tarot semanal o de los jueves. Hoy el arcángel Gabriel abre tu lectura con el siguiente mensaje. Te dice, espera la abundancia y la paz. Tú y yo nos encontraremos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te va a inspirar a seguir. Viene una etapa de paz y de abundancia en tu hogar. Mira qué mensaje tan bonito. Es una promesa que no solamente te afecta de manera positiva a ti, sino a todas las personas que conforman tu hogar. ¿Ok? Por eso quiero que ya mismo escribas en los comentarios los siguientes y decretes. Mi hogar tiene paz y abundancia. ¿Sí? Gracias, universo. Porque cuando comenzamos día a día a hacer todos estos procesos de afirmaciones, de decretos, muchas cosas comienzan a cambiar en nuestra vibración y esto se ve reflejado en el mundo material o físico. Bueno, listo, este ha sido tu mensaje inicial. La lectura es general, toma lo que te resuene. Suscríbete para que apoyes un refugio de animalitos rescatados y si quieres una lectura privada conmigo, en mi descripción o primer comentario están mis contactos. Esta lectura tiene 3 partes. La primera tiene que ver con lo que tus guías quieren que trabajes espiritualmente para mejorar tu energía y tu vida. La segunda, lectura de solteros y finalmente conexiones. Bueno, comenzamos con tu energía. Te dice, tu inspiración te lleva al más allá. Veo que les está haciendo un llamado súper importante a la meditación para poder encontrar respuestas para problemas de la vida cotidiana. No sé específicamente si es que algunos de ustedes están teniendo problemas en su trabajo o si de pronto sienten que están en un bloqueo creativo, pero me está diciendo una solución que necesitas en tu vida cotidiana la vas a encontrar o la vas a recibir a través de la meditación o de la oración. Por otro lado, te está diciendo, esclarecerás el enigma. Siento que si en estos días comienzas a hacer procesos de verdad de meditación pero profunda o meditación también, hay meditación consciente, ¿no? Vas a comenzar a ver o a cambiar un punto de vista al respecto de una persona. Y eso te va a permitir tomar una decisión un poco más firme o más sabia, ¿sí? Entonces es importantísimo que puedas hacer este tipo de conexión espiritual. Bueno, esto te mandan a decir respecto a energía. Pasamos directamente a amor. Veamos qué iniciales hay importantes. Te invitamos nuevamente a suscribirte o a seguirnos. Iniciales importantes, la letra C, la S, está al revés, la V, la Z, la U, también raras hoy. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen, o hacer parte, ¿no?, del nombre en cualquier parte. Signos importantes estos días para el amor, para ustedes. Tenemos a Virgo, Sagitario, Géminis, Acuario, en ese caso guíense por su ascendente o su Venus, y Libra. Bueno, la primera parte es de los solteros, los que no salen con nadie ni sienten nada por nadie. Los invitamos a seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Bueno, comenzamos tu lectura con la carta del Rey de Bastos. Sí, y es una carta que me habla acerca de quién tú eres. Eres una persona honrada, eres una persona que siempre está súper atenta, eres como muy educado, muy educada y una persona con un sentido de protección hacia los demás. Veo que comparándote con algunas personas con las cuales has salido, o tú eres o mayor en edad cronológica generalmente o eres una persona mucho más madura. Y por esto es que, digamos, a veces tienes o tiendes a tener relaciones un poco desequilibradas, ¿sí? Me dice que
Es importante que si tú quieres avanzar en el amor, tengas la capacidad de no censurarte. O sea, si tú ves que alguien es inmaduro o inmadura al lado tuyo, si ves que esa persona y tú no están alineados en proyectos de vida, no te hagas como si no estuvieras viendo. La carta de el 8 de espadas es una carta que me indica que algunos de ustedes prefieren como hacer celos de la vista gorda antes que mirar banderas rojas, red flags y aceptar que realmente merecen algo mejor. Entonces pienso que este momento de soltería es un momento en el que debes darle un cierre, me dice el colgado. Recuerden que el arcano 12 siempre representa también meditación y cierre, ¿no? Entonces debes darle un cierre a esta actitud de censura, a esta actitud de ver hacia otro lado. Y además de eso me dice que es un tiempo para enfocarte en planes o proyectos que sean como materiales o económicos, porque tenemos aquí el 2. Me dice es tiempo de balancear tu vida personal con tu parte profesional, ¿ok? Bueno, esto te mandan a decir para ti que estás soltero. El oráculo te dice lo siguiente: te mereces azúcar y no sal, es decir, te mereces todo lo bueno y dulce de la vida, ¿ok? Bueno, pasamos a la lectura de los que están con una persona especial en su corazón, estén juntos o separados, sea crush, novio, esposo, amante o ex. Y te invito ya mismo a suscribirte o a seguirnos en la red social donde estés, Facebook, Instagram, TikTok o YouTube. Bueno, para ti que tienes a alguien especial. Hay una persona que te piensa a ti con muchísima ilusión, ¿sí? Una persona que contigo está en su cabecita por allá diseñando o ideando nuevos planes. Veo que es una persona que realmente lo quiere todo contigo, es como que se proyecta a futuro. Y de hecho la carta del 3 de pentáculos o de oros representa una propuesta que está cercana a tu vida, ¿sí? Entonces me gusta muchísimo porque siento que es una persona que contigo va a pasar del sola intención o del solo pensamiento o ilusión a la acción, ¿sí? Entonces esto habla de una persona que tiene determinación para estar contigo. Aquí, ¿cuál es el punto? El punto es que quizá tú no te sientes suficientemente preparado para dar el paso que esta persona te va a proponer. No sé si es que una quiere casarse, tener hijos, pero te puedes estar como un poquito estrellando o asustando más bien como con lo que esa persona llega a proponerte. La carta del 3 de espadas aquí invertido me dice no te cierres, o sea, no tomes una actitud como de decir no, es que no, es que esto va a salir mal. También es una carta que me habla acerca de que algunos de ustedes de pronto piensan que son demasiado incompatibles. Bueno, pienso más que es como un tema de sabotearse una verdadera oportunidad o una oportunidad muy bonita que podría estar llegando a la vida de ustedes. Entonces tengan mucho cuidado porque a veces las personas podemos tender a tener este tipo de actitudes, ¿no? De autosabotaje. Pero en general pienso que es una persona que de verdad quiere algo bueno contigo. No te sabotees. Es que en lectura de solteros y conexiones por separado, bueno, ya saben que aquí está. Mira que la carta del 9 me dice que eres preso del 9 de espadas, que eres preso o presa a veces de tus propios miedos y temores, ¿sí? Es como si generaran ellos una barrera para que tú avanzaras hacia el amor, hacia la felicidad, y que definitivamente pues esto no está para nada bien. La carta de ese 10 de espadas allí también es una carta que me habla acerca de que algunos de ustedes definitivamente deberían buscar apoyo psicológico o profesional porque se encuentran en una depresión bien fuerte y a veces tienen como cambios inesperados de estado de ánimo, sí, como que no te encuentras, no te hallas. Y pues mira que uno también tiene que darse cuenta de que la gente se cansa, ¿no? La gente se cansa a veces
de esto y es bueno trabajarlo y tratarse tanto por uno como por las personas que lo rodean, ¿sí? Entonces no desaproveches la oportunidad de una buena persona como por tus miedos. Busca ayuda si realmente crees que la necesitas. El oráculo te dice, ve más despacio y celébrate a ti mismo. Si lo que necesitas es bajarle a la velocidad en esta relación, háblalo con esa persona. Si eso te hace sentir más seguro, háblalo con esa persona. Porque la propuesta que te van a hacer realmente siento que es del corazón. Bueno, quiero que te quedes en la meditación que sigue, que es para traer paz, amor y abundancia, prosperidad. Y luego vayas a tu ascendente y si no lo conoces, que escuches Escorpio y de ambas lecturas tome lo que te resuene y lo que te ayude a crecer. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario, seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok y separar con tiempo tu lectura de pago porque mi agenda siempre está llena. Te queremos mucho, bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.